Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por permitirme estar aquí con todos ustedes. La relación médico-paciente en la era de tecnología, ¿se pierde la humanización? Esta es la pregunta a la que voy a tratar de estar Desde la respondiendo. República Dominicana. Y les cuento que para mí fue un poquito difícil abordar la pregunta porque no siempre estoy muy a favor de. Tíreme la foto porque siempre salgo haciendo una moriqueta. No siempre estoy tan acorde cuando se está hablando de humanización. Yo prefiero siempre llamar la parte de la dignificación, más hacia la dignidad de las personas. Pero vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. Este, ¿Cuál es el de para adelante y para atrás? No, aquí apagué. ¿Y cuál es? Aquí, ok. La relación médico-paciente es un patrimonio moral en riesgo. Fíjense qué tan a riesgo está que cuando teníamos ahorita la sala llena, ahora tenemos la sala bastante incompleta. Y parte de el no dedicarle ese tiempo a esa relación médico-paciente es lo que nos está trayendo todos estos problemas que vamos a estar viendo en la parte del famoso Código Penal. La relación médico-paciente no es un trámite, no es un protocolo, no es un formulario. Es un encuentro entre humanos que está basado en la fiducia, la confianza, la vulnerabilidad de ambas partes, porque siempre se piensa en la vulnerabilidad del paciente, pero a veces también el médico está en un momento vulnerable por la tensión, por el miedo, porque también viene de soportar muchos maltratos, porque también viene con mucho peso encima. La confidencialidad y la responsabilidad que cada vez se hace mayor. Pero ¿qué fuerzas tensan el encuentro hoy día? Lo primero es la presión del tiempo, esta mal llamada productividad que se nos está exigiendo y que lamentablemente en nuestros sistemas de salud siempre estamos llegando muy tarde a todo lo que tiene que ver con el concepto de administración. Estamos haciendo una administración del siglo XVIII, una administración de. Los compañeros allá atrás, ¿me permiten un momentito, por favor? Las señoras mayores nos distraemos muchísimo con. Gracias. Estamos haciendo una administración del siglo XVIII, una administración de la revolución industrial, y es lo mismo. Estamos exigiendo productividad, productividad, resultados, cuando el maltrato es excesivo a quienes brindan ese cuidado. Por otro lado está la burocracia digital, donde se nos están exigiendo que llenemos tantos y tantos papeles que ahora no solamente es el papel, sino también es en la pantalla, pero que muchos de estos softwares no son friendly para el paciente, para el cirujano o para el médico común, porque a veces te vuelve tan complicado que no te da la oportunidad de tú poder estar interactuando con el paciente como es lo que se supone que venía a resolver el problema. A veces te ponen a llenar tantas cosas que tú pierdes muchísimo tiempo allí. Por otro lado, la fragmentación del cuidado. Cada súper especialista haciendo algo que le toca hacer, pero no lo que tiene que abordar el cuidado completo del paciente. Ese abordaje que hace unos minutos se hablaba del equipo, de trabajar siempre en equipo y poderlo ver de manera sistémica. Como muchos se concentran, decían ahorita, en la herida del paciente, pero ese paciente puede tener cantidad de cosas que deberíamos estar tratando. La otra parte es el sistema que quienes deciden. Ahora estamos hablando de que hay algoritmos que van a recomendar o que van a decidir, pero sabemos que no es el algoritmo que tiene que decidir, sino somos nosotros. Y por último, otro elemento a considerar es la ilusión tecnológica. Se cree que mientras más tecnología, mejor medicina.
Muchas veces no es así. La pregunta clave no es si la tecnología cambia la relación médico-paciente, sino cómo la cambia y quién define ese cambio. La tecnología como aliada, precisión, eficiencia y seguridad. La tecnología no es el enemigo. El enemigo es la deshumanización, es sacar a la persona del medio en que estamos trabajando. Y esta puede existir con o sin tecnología. Hemos visto cuidados sumamente deshumanizados, aún en sitios donde no hay tecnología, sencillamente por ese modelo de que llamamos el paternalismo, y ni siquiera el paternalismo, sino por esa arrogancia de muchos médicos que entienden que lo importante es actuar, se concentran en el acto médico, se concentran en el trauma, en la lesión vascular, en la lesión ósea, en la lesión neurológica, pero no estamos viendo a la persona que está traumatizada. Tenemos ahora, pues, gemelos digitales, tenemos IA diagnóstica, tenemos telemedicina avanzada, quirófanos inteligentes, realidad extendida. Todo esto nos puede facilitar la vida y nos puedas llevar a ser mejores médicos y mejores resultados con los pacientes. Entonces, ¿dónde se pierde la humanización? Vamos a pensar en 3 puntos críticos. Cuando la tecnología sustituye la presencia, es decir, aquí lo que tenemos que estar haciendo es, vamos a hacer la tomografía, vamos a hacer la resonancia, vamos a hacer, y la cantidad solamente de parte diagnóstica o sencillamente cómo yo voy a estar pendiente de qué algoritmo me está indicando el software para que yo tenga que seguir. Y no estoy tomando en cuenta el paciente, el contexto del paciente. Por tanto, hay que hacer sentir la presencia del médico, de quien estamos acompañando a él. La presencia humana no es un lujo, es un componente terapéutico. Y sabemos que muchos sanamos solamente con la presencia o con las manos. Cuando la tecnología desplaza la autonomía no es hacer un clic en una pantalla. La autonomía significa poder conectar adecuadamente con ese paciente y acompañar a tomar las decisiones. Otras veces la tecnología amplifica desigualdades. Estuvimos hablando en el panel de la primera noche cómo se puede entonces crear 2 tipos de medicina. Una medicina súper tecnificada para los que tienen dinero y otra súper paupérrima para quienes no pueden afrontarlo. Entonces, nosotros como Estado tenemos que tener la obligación de poder procurar cada vez lo mejor para todos. No solamente crear esa brecha, sino poder poner al alcance de toda la población esos avances digitales que tanto nos ayudan. La bioética, que a veces la gente cree que la bioética es la ética de la vida y no tiene nada que ver. La bioética sencillamente es una forma, un método, un puente entre poder lograr la parte de las humanidades con la parte de las ciencias. ¿Cómo vamos a hacer que la ciencia y las humanidades se hablen para poder tomar mejores decisiones? Entonces, la bioética, más que un freno, que muchas veces entendemos que, ¿qué dice la bioética? ¿Qué dice la ética? ¿Qué es lo ético? Como que es algo mandatorio. Estamos hablando de que la bioética nos puede guiar hacia una buena toma de decisiones. Es un sistema de navegación. Desde la bioética de intervención, que me gusta hablar más de la bioética de intervención que de la famosa bioética norteamericana, la de Georgetown, donde Bochan y Childes nos decían de 4 principios, que les reitero, la bioética no tiene 4 principios. Esa bioética no es solamente decir no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. De eso no se trata. Estamos hablando también de la bioética de intervención, un nuevo enfoque contextualizado en lo que es la América Latina. Por tanto, aquí estaríamos hablando de que
de esos principios que nos presenta la bioética de intervención, la autonomía real y la emancipación. ¿Qué quiere decir? Poder empoderar a las personas para que puedan tomar decisiones juntas. La autonomía no puede ser solamente formal, de lléneme este consentimiento aquí, fírmeme aquí. Eso no es autonomía. Exige eliminar barreras sociales, económicas, educativas y culturales. Empoderar al paciente y reducir para poder reducir las asimetrías de poder. De eso se trata la autonomía real. Pero también la protección activa de los vulnerables. Hacer el bien en sociedades desiguales requiere inversión activa para proteger a quienes están en desventaja, identificar esas desigualdades y actuar para corregirlas. No solamente basta cacarearlas, hay que actuar. En tercer lugar, vamos a hablar un poco de la responsabilidad social y transformación estructural, que es otro de los principios de la bioética de intervención, y el no hacer daño del principio de Georgetown, pues entendemos que es insuficiente cuando el daño proviene de estructuras injustas. Por ejemplo, quizás yo no quiera hacer daño a un paciente, pero si yo no tengo los medios para poder lograr y darle lo que necesita, entonces no es algo que recaería sobre mí, sino sobre ese sistema que tenemos que cambiar todas esas estructuras del sistema para poder dar realmente una verdadera atención. La justicia social y la equidad activa, pues hay que corregir esas desigualdades históricas y estructurales, como ya he dicho, no solo de distribuir los recursos, sino también a la hora de la innovación. La innovación sin equidad es discriminación sofisticada. Por tanto, hay que tener muy pendiente esta palabra que les mencionaba desde el principio, la dignidad, y que muchos la usan de una manera bastante ligera, pero dignidad es merecer, es el trato que yo merezco y todos los seres humanos, solamente por ser humanos, tenemos dignidad. Merecemos un trato diferenciado. La dignidad no es negociable. Ningún avance tecnológico puede justificar esa pérdida de lo que es el trato humano. ¿Qué significa humanizar en la era digital? Humanizar no es rechazar la tecnología, ojo con esto. Humanizar es integrarla sin perder lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Escuchar. Escuchar antes de interpretar imágenes y de analíticas. Explicar antes de prescribir. Acompañar antes de referir. Ver a la persona antes que el algoritmo. Recordar que el paciente no es un caso clínico, sino una biografía en crisis. Solo el ser humano puede mejorar la vida del paciente. La tecnología solo mejora la medicina. El médico del futuro, ¿cuál es el que queremos? Ni tecnófobo ni tecnólatra. Tiene que ser competente, capaz de usar la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas avanzados con mucha destreza técnica. Tiene que ser crítico, capaz de cuestionar una recomendación del algoritmo cuando su criterio clínico es diferente. Tiene que ser autónomo, pues tiene que ser capaz de decidir y actuar cuando la tecnología falla o es insuficiente. El panel hacía en la pregunta de que qué íbamos a preferir, un médico con mucha experiencia en una emergencia a las 3 de la mañana. ¿Qué preferíamos? Un médico con experiencia que no sabía manejar nada de inteligencia artificial o un chico que es un experto manejando todas estas robóticas, sin embargo, que se frisa si le falla el sistema. ¿Que cuál de los dos preferíamos? Entonces, pues nosotros, y bueno, yo tengo tiempo todavía, ¿cuál ustedes de los dos prefieren? ¿El súper tecnócrata o el de súper experiencia? El de la experiencia, ¿verdad? Pero no podemos tampoco
solamente permanecer con la arrogancia que da la experiencia, pero tampoco la innovación que crea dependencia. Ninguna de esas dos es necesaria. Y por tanto es muy importante que trabajemos en las dos áreas. La otra parte, pues, es la empatía, esa capacidad de acompañar el sufrimiento. No basta con, no, yo me pongo en los zapatos del paciente. No, para nada. Es acompañar. Y recuérdense que muchas veces usted puede, dice que la medicina cura algunas veces, mejora frecuentemente, pero lo único que no podemos hacer es dejar de acompañar, abandonar al paciente. Por tanto, hay que acompañar siempre y acompañar en el sufrimiento aun cuando no tengamos las herramientas para poder resolverlo. Reconocer la dimensión emocional del paciente y a veces no solo del paciente, sino de todo el contexto que le rodea. A veces el paciente que creemos que es el único, resulta que el que está alrededor es el que está peor. Y la otra parte es, no me gusta usar la palabra ético, yo combato mucho, pero aquí lo pongo porque tiene que aparecer siempre. Yo diría responsable, porque responsable significa responder por lo que las tomas de mis decisiones. Es ser capaz de poner límites cuando la innovación amenaza la dignidad del paciente. Y después podríamos estar hablando de lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Hasta dónde nosotros debemos de llegar? Recordemos entonces que la relación médico-paciente no está en peligro por la tecnología, está en peligro cuando olvidamos que la medicina es un acto moral antes que un acto técnico. Y está demostrado aquí cómo todavía seguimos siendo muy fuertes en la técnica, la tecné, y es lo que nos importa, y dejamos de lado todo lo que tiene que ver con el contexto de pensamiento, de emociones, de acompañamiento. La humanización no se pierde por accidente, se pierde por omisión y también puede recuperarse por decisión. La pregunta no es si la tecnología deshumaniza. La pregunta es si nosotros vamos a permitir que la tecnología lo haga. La medicina del futuro será digital, sí, pero será verdaderamente medicina si sigue siendo verdaderamente humana. Muchísimas gracias.